les estaba mencionando que las pseudovitaminas que conocemos son el inositol, colina, carnitina, ácido. No las voy a proyectar, ¿verdad? Porque ella es la última diapositiva, solo se las menciono. Carnitina, ácido lipoico, ácido P-aminobenzoico, las ubiquinonas y los bioflavonoides. Ácido lipoico, ¿se acuerdan dónde mencionamos ácido lipoico? Que fue en el ciclo de Krebs, que son cofactores, ¿verdad? Cofactores de aquellas dos enzimas que necesitan de estos cofactores. El ácido lipoico es uno y las ubiquinonas también. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí de este tema de vitaminas? Yo no. Hola. No, doctora. Sí. Dígame. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Todo bien, todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Hasta donde lleguemos con el tema de minerales, que es más cortito. Tiffany, creo que no me da de compartir pantalla, fíjese. Voy, doctora. Qué raro que nunca deja. Se supone que... Mira, intenta ahora. Permítame. Ahora sí, correcto, ahora sí. Tratemos de ver estas diapositivas, jóvenes, para que nos quede mañana, miércoles y jueves, de hablar así. Mañana sí creo que no voy a proyectar diapositivas, jóvenes, sino que voy a hacerles como, vamos a hablar, vamos a hacer como una conversación, un conversatorio sobre las enfermedades y sobre lo que quiero que aprendan de cada una de ellas y que les va a ayudar mucho, ¿verdad? A lo largo de toda la carrera y siempre, ¿verdad? Cuando estén ya en su último año en su práctica, ¿verdad? Saber muchas cosas de las enfermedades pues más comunes. Mañana creo yo que no voy a proyectar porque si proyecto diapositivas nos vamos a tardar muchísimo. Lean, ustedes aprovechen, van a ser los temas de, que trabajó el grupo 5, el grupo de Lisa, que está muy bonito, muy interesante, pero no vamos a utilizar diapositivas, sino que va a ser una conversación con ustedes y yo los animo, ¿verdad?, que avancen leyendo y que cualquier duda que ustedes tengan me la realicen, ¿verdad?, entre mañana y pasado mañana. Muy bien. Entonces, comencemos, jóvenes. ¿Se proyecta ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hablemos de generalidades de los minerales, características, ¿verdad? Son elementos inorgánicos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del organismo. ¿Y cuáles son las características en cuanto a la cantidad? Aproximadamente los minerales constituyen el 4% de la composición de nuestro organismo, bien sea formando parte de nuestra estructura esquelética, como el ejemplo más claro, el calcio, o formando parte de moléculas orgánicas, para el caso del hierro, de la hemoglobina. Se encuentran en los alimentos en bajas concentraciones y de igual manera que las vitaminas, nuestros requerimientos diarios son también cuantitativamente pequeños. Otra característica importante de ellos es en cuanto a su esencialidad. Pero miren qué interesante, ¿verdad? Lo que dice aquí. El concepto de esencialidad en relación a los elementos minerales es muy diferente al concepto visto para las moléculas orgánicas. O sea, el concepto de esencialidad va a ser diferente al concepto que tenemos de esencialidad si nos referimos a aminoácidos esenciales o a ácidos grasos esenciales y vitaminas. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente con los minerales? Porque en ellos no se refiere a la capacidad de síntesis, porque obviamente no podemos sintetizar un elemento inorgánico, ¿verdad?
son elementos esenciales aquellos que son funcionales, o sea, que tienen una función específica en nuestro organismo. No sé si entendieron esta lámina. Acuérdense que un nutriente esencial es aquel que no puede sintetizarse, ¿verdad? No puede sintetizarse, sino que debemos de aportarlo a través de la dieta, pero en ellos, ¿verdad? En cuanto a la esencialidad de los minerales, no se refiere a eso, en la capacidad de síntesis o no, porque no se pueden sintetizar, sino que se refiere a su capacidad o a su característica de su función, ¿verdad? De la función que desempeñan. Ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces, miren qué interesante. Vamos a considerar un elemento mineral esencial, uno, cuando éste se pueda medir. Dos, cuando la concentración deba mantenerse entre unos determinados límites. Y tres, si hay déficit de ellos en la dieta, se van a observar alteraciones palpables. Por ejemplo, ante un déficit de hierro, nos va a llevar claramente a una anemia ferropénica, ¿verdad? Un déficit de ellos lleva a una alteración palpable, ¿verdad? Muy franca, un déficit de calcio, a una osteopenia, a una osteoporosis. Las alteraciones producidas deben tener una base bioquímica y fisiológica. Por estas cuatro, ¿verdad? Razones vamos a determinar si un elemento mineral es esencial o no. No es en la capacidad de síntesis, ¿verdad? Sino en su función, en su funcionalidad. Bien, por debajo de la concentración normal requerida para su correcto funcionamiento se produce un déficit, mientras que una ingesta superior conlleva a toxicidad. La toxicidad va a depender, como en el caso de las vitaminas, de la dosis, ¿verdad? Del mineral y del elemento mineral, que algunos son tóxicos y algunos son más tóxicos que otros y otros menos, y así, ¿verdad? En algunos casos, esa distancia, esa frontera entre los niveles adecuados y tóxicos es muy sutil, o sea, es muy pequeñita. Digamos, ejemplo más claro, el flúor. El requerimiento de diario de flúor es un ppm, ¿verdad? ¿Qué es ppm? ¿Qué es ppm? Bueno, investiguenlo entonces. Si la ingesta es inferior a esto, ¿verdad? Aumenta la incidencia de caries. Y si la ingesta es superior, ¿verdad? De este requerimiento, entonces se va a aumentar la incidencia de fluorosis. La fluorosis es una hiperpigmentación en el esmalte dental, en los dientes, y es por un exceso, ¿verdad?, de flúor. De acuerdo, si tomamos en cuenta el requerimiento diario, ¿verdad? Y otra característica que hace que un elemento sea mineral, sea esencial, es en cuanto a la biodisponibilidad. Los minerales se pueden encontrar en los alimentos, ya sea en estado libre o combinado. De todo lo dicho se desprende entonces la inconveniencia de tomar suplementos minerales en forma indiscriminada. Los suplementos minerales son útiles para combatir enfermedades carenciales que el déficit produce. Por tanto, en personas sanas, ¿verdad? Se deben evitar estos suplementos y sencillamente alimentarse de forma suficiente y variada. ¿Cómo se clasifican los elementos minerales? Se clasifican de acuerdo a su esencialidad o a su funcionalidad. Y así tenemos elementos minerales esenciales y elementos minerales no esenciales. ¿Qué son cada uno de ellos? Mírenlo aquí. Elementos minerales esenciales son los que tienen una función demostrada y aceptada universalmente.
que ya está dada, ¿verdad? Ya se sabe qué función tienen y pertenecen a este grupo: sodio, selenio, magnesio, molibdeno, cloro, vanadio, potasio, níquel, calcio, cromo, fósforo, cobalto, azufre, silicio, hierro, manganeso, yodo, zinc, flúor y cobre. Ya se sabe, ¿verdad? Ya tienen una función demostrada y que ya es aceptada universalmente, y por eso se les considera como elementos minerales esenciales. Y los elementos minerales no esenciales son tóxicos o contaminantes. Pertenecen a este grupo: bromo, el mercurio, titanio, el bario, el germanio, circonio, rubidio, aluminio, estaño, antimonio, que en un examen me pusieron antidemonio, litio, cadmio, plomo, estroncio, arsénico y boro. Ahora, esta lista de alimentos minerales esenciales no es del todo definitiva, porque acuérdense ustedes que se siguen haciendo investigaciones en el campo de la bioquímica nutricional y se van aportando nuevos datos sobre la función de los minerales. Y aquí nos muestra un ejemplo. En el caso del boro, es probablemente esencial, pero todavía no se ha podido demostrar que sea así. Resulta difícil el estudio de los minerales porque el contenido de ellos en los alimentos es reducido. Deben elaborarse dietas exentas del mineral, ¿verdad? Para estudiar los efectos fisiológicos de un déficit de ellos, deben elaborarse dietas que no tengan el mineral que se esté estudiando. Y eso, ¿verdad? Eso, quitar un mineral de la alimentación es algo bien complejo, ¿verdad? Entonces, por eso no han dejado de hacerse estudios con esto de la esencialidad. Bien, ¿y cómo se clasifican los elementos minerales esenciales? O sea, aquellos que ya están dados, la función ya está dada y aceptada universalmente. Se clasifican en función de los requerimientos dietéticos y así, ¿verdad? Los elementos minerales esenciales se clasifican en macroelementos o elementos mayoritarios, microelementos o elementos traza y elementos ultratraza. ¿Qué significa esto? Aquí lo miramos. Mire, macroelementos o elementos mayoritarios corresponde a los elementos minerales cuantitativamente más importantes en nuestro organismo y cuyas necesidades diarias son elevadas. O sea, los macroelementos o elementos mayoritarios son aquellos que se encuentran en mayor cantidad, ¿verdad? Y las necesidades diarias también son elevadas. ¿Quiénes están en este grupo? Azufre, el calcio, fósforo, magnesio y los electrolitos. Acuérdese usted que los electrolitos son, ¿verdad? Elementos que intervienen en el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahí los tenemos: sodio, potasio y cloro. Y los microelementos o elementos traza son aquellos elementos minerales presentes en el organismo en pequeña cantidad, ¿verdad? Están en pequeña cantidad en el cuerpo y de los que también precisamos una pequeña cantidad. En este grupo se encuentran el hierro, yodo, flúor, cobre, zinc, manganeso y selenio. Y finalmente los elementos ultratraza. ¿Qué significa eso? Que la presencia de ellos en el cuerpo, así como sus requerimientos diarios, son extremadamente pequeños, ¿verdad? La presencia de ellos en el cuerpo y los requerimientos son extremadamente pequeños y encontramos el molibdeno, vanadio, níquel, cromo, cobalto y silicio. Los elementos minerales esenciales son nutrientes que, al igual que las vitaminas y el agua, no nos aportan energía. Son acalóricos también y son nutrientes con una función en general reguladora. Creo que... ¿Qué horas tenemos, jóvenes? 11:57. Van a clase después. No. Podemos terminar con esto. Ya nos queda poquito. Sí, así. Está bien, terminemos, doctora.
que nos quedemos, que nos robemos, ¿verdad? Unos 5 minutitos de la otra clase que tengan. Bien. Entonces, el calcio, fuentes, la distribución del calcio es amplia. La mayoría de los alimentos lo contienen en pequeñas cantidades y la mejor fuente de calcio, nosotros ya lo sabemos, que son los productos lácteos, todo, ¿verdad? La leche y sus derivados. Se puede encontrar en menor cantidad en hortalizas, en frutas, en derivados de los cereales, carnes, pescados, huevos, en algunos mariscos y conservas. En una dieta normal se ingieren aproximadamente de 0,8 a 0,9 gramos de calcio al día. El fósforo se encuentra sobre todo en alimentos proteicos como la carne, ¿verdad? Formando parte de las proteínas de la leche, concretamente de la caseína de la leche, ¿verdad? Acuérdese usted que no es lo mismo decir azúcar, ¿verdad? Es intolerante al azúcar de la leche que a la proteína de la leche. Son cosas completamente diferentes y de eso vamos a hablar entre mañana y pasado mañana. El azúcar de la leche es la lactosa y la proteína de la leche es la caseína, ¿verdad? Y se encuentra en cereales integrales también el fósforo. Algunas bebidas refrescantes contienen gran cantidad de fosfatos como estabilizantes en la acidez. Estas bebidas son de elevado consumo en nuestro medio y por lo tanto son una fuente importante de fósforo. Miren qué interesante que la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola tiene grandes cantidades de azúcar. Siempre en internet mira uno, ¿verdad? Que cuánto contiene de azúcar una Coca-Cola portátil, aproximadamente de 12 a 14 cucharadas de azúcar. ¿Y qué pasaría si nosotros, ¿verdad? Consumimos así, ¿verdad? Las 14 cucharadas de azúcar, ¿qué pasaría con el cuerpo? ¿Cuál es la reacción que tendría nuestro cuerpo? De vómito, ¿verdad? Inmediatamente al comer tanto dulce, provocaría vómito en nuestro cuerpo y con la Coca-Cola no sucede esto porque tiene ácido fosfórico, ¿verdad? El ácido, le agregan ácido fosfórico y esto evita, ¿verdad? La presencia del vómito en la gente que, pues, consume estos refrescos, ¿verdad? La mayoría de los refrescos de botella. Mírenlo ustedes, mírenlo ahí en los ingredientes que trae la Coca-Cola. El magnesio, una fuente importante son los vegetales verdes y se encuentran en cereales, en el cacao. Y la principal fuente de sodio y cloro es la sal común, cloruro sódico. Los alimentos en conserva tienen un elevado contenido de sal. Aquellos productos como los espárragos, el atún. El potasio en frutas, leche, carnes, verduras, en las papas, el yodo. La mayoría de los alimentos tienen bajos niveles de yodo. Los alimentos más ricos en yodo son los de origen marino. Por eso es aconsejable comer pescado por lo menos una vez a la semana. Hay yodo también en vegetales cultivados en suelos ricos en yodo, en los huevos, en la leche y en la sal yodada. La introducción de la sal yodada en la dieta de los habitantes de zonas montañosas redujo notablemente la incidencia de bocio endémico. El hierro en la morcilla, el hígado, las carnes en general, el chocolate, pero en la generación de ustedes odian el hígado, ¿verdad? Es raro, yo siempre pregunto en las A clases. mí me gusta. A ver, Encebollado. les digo yo, levanten la mano jóvenes, los que les gusta el hígado, guácala, qué asco, dicen. En otros periodos lo he hecho y eso es la respuesta que me dan. Y es riquísimo, riquísimo el hígado, encebollado, asado, de toda manera, ¿verdad? Pero, como les digo, en su generación no es, no les gusta, ¿verdad? No les gusta. Bien, la generación de ustedes, jóvenes, es, ¿cómo
Doctora. Ok.